El estilo de vida y las experiencias de latinoamericanos se hacen presentes en este podcast para lograr un solo objetivo: compartir consejos. Junto con Zep Science y sus invitados e invitadas, podrás escuchar y preguntar todo sobre las situaciones que seguramente has vivido en tu día con día y que también has tenido el miedo de enfrentar. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Pero antes los invito a que vayan a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @SebScience, pero también está el Instagram del podcast como @Vamos a Intentarlo Podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets, incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito a que, terminando de escuchar este episodio, vayas y escuches aquellos que te hace falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. Y pues bueno, justo el día de hoy vamos a hablar y a tocar este tema que da como ese sazón de, ok, estuvimos en una pandemia y que muchas cosas se nos venían a la mente todos los días, ¿no? Estabas acostado ahí con la pelotita pegándole al techo y se te venían ideas de, ¿y si hago esto? ¿Y si aprovecho estas cosas que tengo para hacer esta otra cosa? No sé. Y justo eran esas ideas las que se te venían a la mente y a las que nosotros le llamamos creatividad. Entonces, justo el día de hoy vamos a hablar sobre cómo aprovechar, cómo sacarle provecho a la creatividad. Veamos muchos influencers, por ejemplo, que hoy en día son influencers, que su manera de ver las cosas o de imitar gente, pues le sacaron buen provecho durante esta pandemia y ahora son un éxito. Pero también, si te gusta emprender, mucha gente emprendedora tuvo éxito, empezó a tener éxito en esta pandemia y hoy en día tienen grandes negocios. Entonces justo vamos a hablar de este tema, sobre cómo sacarle provecho a nuestra creatividad. No importa ahora sí que la actividad a la que te dediques o el escenario al que quieras estar, ¿no? Entonces no hay como un encasillamiento, vaya, por decirlo así, sobre este tema. Entonces dime tú qué opinas acerca de esto en mis redes sociales, Instagram y Twitter como @SebScience, y te recuerdo Instagram del podcast como @Vamos a Intentarlo Podcast. Y justo para hablar más acerca de este tema, hoy tenemos un invitado que también es un colega, porque también tiene un gran podcast. Lo pueden escuchar, un episodio nuevo todos los viernes en Lo que un Millennial vive. Él es Gerardo Pocovi. Gerardo, bienvenido a Vamos a Intentarlo. ¿Qué tal, mi Sebas? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias aquí por la invitación. Y pues sí, aquí estaremos hablando un poquito sobre el tema de creatividad, que como bien dices, ahora en la pandemia fue ahora sí que una súper habilidad, ¿no? Que mucha gente desarrolló, otros por ahí se quedaron a lo mejor viendo el contenido que mucha gente comenzó a hacer y a partir de ahí, pues generar ya el suyo, ¿no? El propio. Exacto, y digo, vamos iniciando esta plática y me gustaría preguntarte, Gerardo, tú en esta pandemia, o más que nada, haciendo a un lado la pandemia, ¿tú te consideras una persona creativa, sí o no? Sí, fíjate que sí. Por lo general, a lo largo de mi vida, he sido una persona que, pues bueno, si nos vamos a la definición como tal de creatividad, es alguien que se le facilita inventar o crear lo que sea, ¿no? Me pasaba mucho que, oigan, pónganle título a la maqueta de primaria, ¿no? Y ahí yo le ponía el nombre a todo, o sea, o que si el apodo para los amigos, o que si en el equipo de fútbol el grito o lo que sea, ahí andaba yo echando pues nuevas ideas. Entonces creo que sí es algo que bueno, me ha caracterizado, pero que eventualmente también he desarrollado y he puesto como mi granito de arena en ciertos proyectos, ¿no? Ya sea pues escolares, profesionales o de todo un poco. Y oye, ahora avanzando, digo, ya nos dijiste que eras aquí el cerebro, vaya, de tu grupito de amigos, por así decirlo, en cuanto a la creatividad. Pero, ¿la creatividad acaso importa? O sea, ¿es importante nuestra creatividad o es como algo más? Fíjate que para mí sí se me hace algo súper importante
por ahí tuve la oportunidad de tomar una materia en la carrera optativa para mí, que era creatividad mercadológica. Y la maestra que tuve, la verdad es súper, súper crack. Y justamente fue uno de los debates que tuvimos, ¿no? O sea, ¿la creatividad es importante o no es importante? Creo yo que es muy importante porque es como ese toque extra que tú le das a lo que sea que hagas, ¿no? Estamos hablando de que la creatividad se ve influida mucho también por el tipo de personalidad que tengas, ¿no? Pero no quiere decir que si eres introvertido o extrovertido tienes más o menos creatividad, ¿no? Ejemplos como Beethoven o como muchos artistas de cuadros, ¿no? Sobre todo en el tema de personalidad, vemos que varía muchísimo y sobre todo también es aprender como sobre la marcha, ¿no? Creo que tiene una importancia muy, muy marcada en hechos históricos. Ahora sí que desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o desde antes, siempre esos detallitos de creatividad en el ramo que lo pongas o en el giro que lo pongas, siempre hacían que se diferenciara cualquier equipo, cualquier persona o cualquier herramienta que se utilizara, ¿no? Entonces, podríamos decir que la creatividad en su momento, o más bien en todo momento, ha sido como lo que diferencia a los demás, ¿no? Digo, no sé, podríamos decir tú y yo somos iguales, pero tú tienes unas cosas que genera tu creatividad que diferencia de mí y yo tengo otras cosas que me diferencian de ti, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Claro. que saca tu creatividad te da como esa diferencia de los demás. Y, y ahora te pregunto, ¿hasta dónde, o sea, hasta dónde nos puede llevar el explotar nuestra creatividad? O sea, por ejemplo, estamos, no sé, en tanto en clases o en la vida diaria y a veces nos da como ese miedo de expresarnos, ¿no? O sea, expresar esas ideas creativas que tenemos, pero una vez que las expresamos y las decimos y las compartimos y las ponemos en práctica, ¿hasta dónde nos puede llevar eso, esas ideas que tuvimos o que tenemos más bien? Bueno, yo creo que nos puede llevar hasta lo inimaginable, ¿no? Claro que ni de chiste creo que Guillermo del Toro de chico se hubiera imaginado hoy ser el director que es, ¿no? Yo creo que Leonardo da Vinci nunca se imaginó ser el artista, filántropo, bla, 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 de cuando era niño, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad sí es un potencializador, sobre todo en el tema de ser como una persona que pueda añadir valor a lo que haga, ¿no? Creo que te puede llevar también a muchos giros distintos, a probar cosas nuevas. Muchas veces creo que en el tema, por ejemplo, de deportistas, ¿no? Oye, que se retiró Michael Jordan y ahora juega golf. Oye, pues qué chingón, ¿no? Qué increíble. O sea, creo que sobre todo la creatividad también en los deportes, ahora sí que en cualquier giro que hablemos, se nota mucho la creatividad y que eventualmente creo que he visto o hemos todos apreciado que, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? ¿A dónde llevó la creatividad a muchos? Pues a surgir nuevos negocios. Fue algo muy interesante que pudimos ver en la pandemia y que a raíz de la pandemia también pudimos ver cómo la creatividad afectó mucho a los negocios en el tema también de publicidad, ¿no? En el tema de cómo querían hacer llegar su información, su producto, su servicio a muchísimos lugares, todo con el tema de creatividad, ¿no? Igual, no sé, lo solemos ubicar o relacionar mucho con el tema de marketing, con el tema de publicidad o con el tema de creación de contenido, ¿no? Pero la creatividad va más allá, ¿no? Tenemos casos, ahora sí que muy famosos como el tema de Uber, ¿no? Cuando los dueños estaban en París y dicen, oye, pues como que estaría chido pedir un chofer para cualquiera, ¿no? A cualquier momento. Oye, pues ahí está, se desarrolla una idea que a lo mejor la creatividad ahí voló y fue como, oye, ¿cómo todos vamos a tener un chofer, no? Y cómo que cuando tú quieras y pues hoy en día es una realidad y además creó competencia, ¿no? Ese es un ejemplo. Oye, ¿cómo que eso de que tengas todas las películas del mundo o de las más conocidas en una pantalla? Si ahorita el modelo de negocio o antes era, oye, vamos a rentar la película o ve al cine a verla. Oye, ¿por qué no lo quiero hacer desde casa, no? Y ahí está Netflix, ahí están todas las plataformas que también han salido, ¿no? Entonces,
creo que te puede llevar a crear muchísimas cosas. Y también algo que creo yo considero mucho te puede llevar la creatividad es también a romper límites. Entonces, creo que todos hemos también estado muy en la línea de, ¿sabes qué? Ahora ya, por ejemplo, cumplí esta meta laboral, entonces, híjole, pues, ¿qué más puedo hacer, no? Entonces, creo que la búsqueda o el desarrollo de la creatividad te lleva a experimentar muchas cosas, y el experimentar muchas cosas también te hace aprender a conocerte mucho, que eso es muy valioso. Oye, y justo tú lo mencionas, o sea, ejemplos como Uber, Netflix y un buen de negocios que ya hoy en día son exitosos, pues muchas veces esos negocios fueron a base de prueba y error, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, explotar nuestra propia creatividad, pues no significa que a la primera vamos a obtener esa idea o esa meta que se nos vino a la mente, ¿no? O sea, vamos a fallar, es lo más seguro que vamos a fallar a la primera, pero el punto es que no te rindas, ¿no? Y esa idea creativa que tenías o que tienes en mente, no la hagas a un lado y pues no te des por vencido o vencida tan rápido, ¿no? O sea, que digas, ok, me equivoqué, voy a aprender de esto y voy a seguirle trabajando, ¿no? O sea, si realmente quiero conseguir esa idea creativa que me vino, no sé, un sábado por la noche mientras estaba acostado llegando de la peda, pues entonces voy a seguir luchando por esa, ¿no? Entonces, creo que también es importante. Y otro de los puntos que dices es romper esos límites, o sea, que realmente a veces, no sé, tenemos ideas tan chidas, tan cool, pero nos da miedo, ¿no? Nos da miedo de que, ay, es que qué van a decir de eso, o es que creo que no, es imposible lograrlo, no me creo capaz. Entonces, creo que también esos son esos límites los que nos han impedido avanzar en explotar esas ideas. Y ahora te pregunto, Gerardo, ¿por qué nos da miedo sacar o explotar esas ideas creativas de nuestra mente? O sea, ¿por qué nos detenemos a llevarlas a cabo o a expresarlas o aunque sea comentarla con nuestros amigos? Mira, creo que preguntas algo muy importante, ¿no? El por qué a veces decimos, chin, esta idea no la quiero compartir, o el, ¿sabes qué? No sé qué van a decir de mí. Creo que muchas veces en el tema creativo, sobre todo cuando he tenido yo la oportunidad de hablar con algún artista, llámese un cantante, un pintor, escultor, lo que sea, ¿no? Creador de contenido, etcétera. Siempre, 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 lo primero que me han comentado es lo que tú hagas con tus manos, con tu voz, con tu cabeza, con el conocimiento que tienes, claro va a generar algún tipo de reacción, ¿no? Eso es lo que mucho también en el tema artístico de cualquier forma, eso es lo que busca crear, una reacción. Entonces, la creatividad, al ser tú alguien creativo, ¿no? Quien sea quien esté escuchando esto, si tú te consideras creativo, claro que tus ideas siempre van a causar un, ay, ¿cómo crees? Estás loco. O, ¿por qué crees que eso se puede? Claro que, por ejemplo, cuando Elon Musk dijo, oigan, ¿saben qué? Quiero hacer el primer carro totalmente eléctrico, pues todo el mundo le dijo que estaba loco, ¿no? Porque la industria se basa en petróleo, en gasolina, en carros de este tipo de motor, ¿no? Pero pues ahí está, lo hizo y el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Entonces, creo que mucho va en tú confiar en ti mismo, en esas ideas, sí o sí expresarlas. He tenido casos de amigas, amigos, insisto, ¿no? De todo tipo de rubros artísticos que el comentario ha sido, oye, es que no sé cómo hacer esto o no sé si compartirlo o no. Agarra y aviéntate. Creo que una de las sorpresas más increíbles que he tenido yo ha sido cuando me decido a, ¿sabes qué? Lo hago por mí, lo hago porque quiero expresarlo, y si a final de cuentas causa una reacción que no le gusta a alguien más, pues realmente la reacción es de ellos, no tuya. Entonces, ahora también, como dicen mucho, ¿no? Lo que te choca, te checa, y muchas veces también el de al lado o la de al lado, pues claro que en algún tema creativo siempre está la parte del egoísmo, ¿no? De es mi idea y no la quiero compartir, pero hoy estamos en una etapa donde el conocimiento es abierto, que esto quiere decir que la idea es que sea colaborativo, que sea co-crear, que sea en el tema de compartir ideas, porque pues eventualmente todo va a ser para una comunidad. Es increíble cómo mucha gente llega a pensar, oye, esta es mi idea y yo lo voy a hacer así, ¿no? Y a ver quién jala.
pues no, eventualmente no es así, ¿no? Si quieres hacer un negocio, pues claro, debes de pensar en los clientes y en tus mismos colaboradores, ¿no? Si quieres hacer una película, pues sí, o sea, puede ser que no le guste a muchos, pero eventualmente les gustará a los que sean amantes, por ejemplo, del miedo. A mí me chocan las películas de miedo, yo no las veo, pero hay un público enorme. Pero eso no significa que, por ejemplo, ahí no haya creatividad, ¿no? Entonces, obviamente es este debate también de tú como persona ver y analizar qué te estás perdiendo por no compartir tu creatividad. ¿Qué hubiéramos hecho si Thomas Alva Edison no hubiera hecho más de 1000 intentos y después termina creando el foco, ¿no? Y miles de inventos más que hubiera pasado si alguien se privaba del conocimiento o de sus ideas. Entonces es meramente contradictorio a lo mejor a lo que mejora como persona, como tanto individual como colectivamente hablando. Entonces, claro que yo soy partidario de siempre compartir las ideas, claro, siempre buscar ver de qué manera le puedes poner como esa salsa o ese toquecito, ¿no? Diferente con tu creatividad a las cosas y eventualmente vas añadiendo valor y vas haciendo algo único que creativamente hablando suele ser algo disruptivo. Lo disruptivo también por definición y por práctica de lo mismo, es algo que rompe con lo preestablecido. Entonces es justamente ese gancho de si estás rompiendo con lo preestablecido o con lo anteriormente cultivado en otras personas, claro, siempre va a generar un choque, siempre va a generar un debate y eventualmente ahí es donde surgen nuevas ideas y pues obviamente se sigue desarrollando la creatividad. Oye, y tú mencionabas algo y digo, me gustaría resumirlo como en esta frase de no quedarnos en el que hubiera sí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no tenemos ideas y igual, o sea, con metas que hemos tenido, que nos hemos programado, que nunca las cumplimos y ya después de cierto tiempo, meses, semanas, días, años incluso, nos preguntamos, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera iniciado esto, ¿no? Y digo, me voy con ejemplos tan bobos, ¿no? Que dices, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho que fuéramos pareja? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a, no sé, a una amiga que hiciéramos ahora sí como socios para hacer un negocio, ¿no? Entonces, creo que este tipo de Claro. situaciones se han ido presentando y creo que no es como para dejarlas pasar o como para decir, ah, bueno, sí, suele pasar en mucha gente. No, o sea, es para que te pongas a pensar y decir, ok, ¿por qué lo estoy dejando? O sea, ¿por qué no lo estoy logrando? ¿Qué me está limitando a hacerlo, no? Entonces, creo que es ahí donde debemos de buscar como esas fallas, por así decirlo, esas fallas para poder lograr lo que queremos, ¿no? O sea, que nos impiden a llegar a ese camino, a explotar nuestra creatividad. Y ahora te pregunto, Gerardo, ¿algún ejemplo, alguna anécdota que nos puedas contar tuya en donde dijiste, ¡ay, como que me cuesta sacarle provecho a mi creatividad, pero que dijiste, ok, lo tengo que hacer sí o sí y pues hoy en día que sea algo como que no te hayas arrepentido? Mira, justamente, y digo también, qué buena pregunta, el anecdotario siempre, o el storytelling es lo mejor, ¿no? Aquí, pues imagínense, no es que yo me hubiera creído don fregón o don creativo, pero sobre todo en la universidad, ¿no? Que decían, oye, crea esta marca, el típico proyecto donde decías, híjole, a lo mejor yo soy el que va a tener la mejor idea, ¿no? Erróneamente e inmaduramente antes a lo mejor mi ego ahí me jugaba una mala broma y justamente me la jugó cuando metí esta materia que les comentaba de creatividad mercadológica. Un día llega esta maestra y nos dice, ¿saben qué? La actividad del semestre, no de un día o no de un par de semanas, del semestre, dice, elijan un objeto y a ese objeto le tienen que encontrar 100 usos distintos que no se relacionaran, donde ese objeto cumple una funcionalidad y se acabó. Claro que cuando nos comentó eso en la segunda clase fue, ¿de qué me estás hablando, no? Y por ejemplo, yo escogí en ese momento un lápiz. Entonces fue, ¿cómo hay 100 usos para un lápiz? Ok, número 1, como palillos chinos para comer. Número 2, como lanza. Número 3, para escribir. Número 4, si lo partes, puedes crear X cosa. O sabes qué, otro uso para el borrador como regla. Otro uso para el lápiz y Y, y Z y así. Llegué a lo mejor a unos
15, 20, ¿no? Que en promedio es lo que una persona normal promedio puede sacar en un momento, ¿no? Entonces, claro que pasé yo del 25 y yo dije, no, ya estoy arriba del promedio, ya, ¿no? Soy don creativo. Claro que pasaron semanas y yo decía, no paso de las 25. Y la maestra decía, cómo van con el encargo del semestre? Y escuchabas 44, 55. Y yo tenía mis 25 y yo dije, madre mía, o sea, qué ridiculez, porque obviamente era mi ego contra mí mismo, ¿no? Y yo decir, ¿sabes qué? Si sí soy creativo, ¿cómo no lo voy a lograr, no? Y eventualmente, pues con más ejercicios, ¿no? Esa materia se trató mucho de explotar la cabeza, literalmente, que se los recomiendo mucho. Y también pueden googlear ejercicios para la creatividad y saldrán ahí un montón. Pero para no hacerles el cuento largo, terminó el semestre y apenas si pude llegar a 105, 106, una cosa así. La verdad es que es complicado porque sí tienes que llegar a pensar súper fuera de lo normal. Tienes que realmente pensar y tomar una idea, madurarla, es tenerla en el pensamiento. Algo que se ve mucho hoy en día es que también queremos que una idea sea la buena la primera, ¿no? Que lo que tú comentabas. Hay obviamente muchísimas pruebas, muchas fallas en el camino para hacer algo exitoso, sea lo que sea, como este ejemplo de una tarea de un semestre, ¿no? Entonces, claro, hubo muchísimas fallas y bueno, en fin, creo que un ejercicio de estos te rompe la cabeza y sobre todo te ayuda a entender qué realmente es la creatividad, ¿no? O sea, llegar a que no había un límite. Hubo personas que llegaron a las 100 a lo mejor en 2 meses y ahí pararon. Y hubo quienes sobrepasaron los 100, creo que el mejor de la clase, no fui yo obviamente, ni de chiste, fue una niña y creo que tuvo como 250 usos para un objeto, o sea, algo irreal. Y obviamente te das cuenta ahí porque dices, ¿sabes qué? No es que a lo mejor ella sea más creativa que tú también, simplemente también es porque tuvo la intención de desarrollarla. Entonces, mucha gente también creo que en el tema creativo, no, simplemente a lo mejor no le sale el interés o no se da cuenta que tiene muchísima creatividad. Creo que también tenemos a la amiga o el amigo súper talentoso en algún área, en la que sea, y que eventualmente a lo mejor le da flojera o dice, ay, soy bueno para esto, pero pues X, y que ahí es como dices, chino, o sea, hay muchísimo talento, por algo, una razón que desconozco, mucha gente luego no lo explota, pero que también es ahí donde el que sí aprovecha su creatividad, pues bueno, le echa a volar, ¿no? Otro gran ejemplo como Jeff Bezos, ahí lo tenemos, o sea, alguien que explotó su creatividad, confió en sí mismo y ahí está. ¿Cuántos usos no tiene Amazon, por ejemplo? Y digo, creo que la experiencia que nos compartes es como, pues muy padre, digo, realmente, porque si te pones a pensar, o sea, por ejemplo, mientras me contabas tu experiencia, tu anécdota, no es broma, me puse a pensar qué podría hacer con, o sea, 100 usos que le daría un lápiz, ¿no? Y digo, ¿cuántos de los que nos están escuchando no se han de haber puesto a pensar lo mismo? Y digo, creo que son actividades y situaciones de la vida que realmente te das cuenta que, ok, todos tienen mucha creatividad. O sea, no solamente yo, no solamente la persona que yo creía que Claro, tenía mucha creatividad. Todos, o sea, todos. Y como tú lo dices, puede que aquella persona que vemos como muy tímida, o sea, que no se expresa mucho, vamos a decirlo así. O sea, que no saca sus ideas tanto, pues puede que las tenga así bien guardaditas, ¿no? Como a veces dicen, los calladitos son los más, no sé qué. Entonces, sí, claro. a lo que voy es, por ejemplo, tú nos comentabas esta experiencia y creo que muchos deberíamos de empezar a hacer esos ejercicios de creatividad, ¿no? O sea, creo que es importante que fortalezcamos nuestra creatividad, ahora sí como para ponerla en práctica. O sea, realmente creo que expresando nuestras ideas nos va a llevar a grandes lugares. Entonces, si te parece, Gerardo, para ya terminar, vamos intentando que con la creatividad, ¿qué podemos ir haciendo como para empezar a explotar nuestra creatividad y sacarle provecho? Pues mira, algo que yo recomendaría muchísimo es tomar el ejemplo universitario, a lo mejor, ¿qué estudias? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, ingeniero industrial. Entonces, ve, ¿qué en todo el giro de ingeniería industrial, qué hay? ¿Qué te gusta? ¿Qué
que sueles decir, sabes que esto me llama la atención de la carrera, que hay muchísimas cosas, pueden ser las matemáticas, pueden ser desde a lo mejor el diseño de manufactura de algo, o sea, no sé, por seguir el ejemplo, ¿no? Sé, ya que lo identificaste, güey, o que identificaste varias cosas, a partir de ahí buscar información. Yo toda mi vida he sido súper curioso, de hecho, desde que de más o menos chico, iniciando secundaria aproximadamente, tuve ahí la chance de comprarme mi iPod Touch, literalmente lo usaba muchísimo para buscar cosas, buscar definiciones, buscar ideas, sobre todo en el tema que me interesara, ¿no? Entonces es algo que mi curiosidad me ha llevado a aprender que buscando entre ideas puedes encontrar tú una idea que pues te quede a ti, ¿no? A la medida. Entonces, siguiendo este ejemplo del ingeniero industrial que ya encontró algo que le gustara, que a lo mejor ya buscó información sobre eso, leer muchísimo. No solamente tiene que ser en un libro, no te tienes que creer tampoco el super lector y come libros, claro que no, hay muchísima información obviamente en internet, entonces aprovechar esa herramienta que hoy en día muchísimos tenemos, entonces buscar como locos muchísimas ideas, negocios que han habido, a lo mejor asociaciones civiles que se dediquen a ese giro, buscar de todo tipo, ¿no? Y sobre todo también, a raíz de todo eso, pues ver tú con tu personalidad qué te gustaría añadirle. Y ahí es donde muchas veces encuentras lo que puede ser una clave de cómo puedes tú añadirle esa salsita o ese toque extra que decía, ¿no? También algo que pudiera recomendar es ver muchísimos documentales. A lo mejor si quieres aprender sobre, no sé, cocina, hay una serie buenísima en Netflix que se llama Chef's Table, o sea, las mesas de los chefs, y cada episodio es una revelación de un chef, de cómo llegó a ser el gran chef que es hoy en día, y te tomas el tema creativo de principio a fin. Es increíble cómo, por ejemplo, un chef muy famoso, no recuerdo el nombre ahorita, pero agarró y a un postre le inyectó nitrógeno, a otro postre agarró y le puso oxígeno, entonces creó como un globo de azúcar. Y tienes otro ejemplo de otro chef que agarró y con fuego comenzó a hacer X, Y, Z cosas. Entonces creo que hay mucho contenido allá afuera. Hay otra que se llama Explain, también es una muy buena serie que explica muchísimas cosas, cómo funcionan. Y nada, pues ahora sí que volverse locos sobre aprender de muchísimos temas y nunca decir nunca, literalmente. Estar abiertos a que literalmente no hay límites. O sea, ¿quién diría que hoy en día pudiéramos hablar sobre a lo mejor estar enviando satélites a la atmósfera para que todo el mundo tenga internet gratis? O sea, nadie hubiera imaginado eso hace 50 años, ¿no? O la inteligencia artificial o cosas de ese tipo. Por ejemplo, otro gran ejemplo es los materiales biodegradables, el ejemplo de el Six, ¿no? Lo que contiene el Six, el paquete, que si cae al mar, pues es alimento para las tortugas y también sirve para limpiar el agua. O sea, hay millón de ideas nuevas que se pueden ir creando. No se limiten, no se cierren tampoco a si alguien les dice, oye, tu idea no es buena o trabájala más, o pues claro, trabájala, pero ninguna idea es mala. Es el principio de todo proyecto creativo. Ninguna idea es mala, nadie es más listo que otro, y sobre todo, y lo más importante, que nunca dejes que te bajoneen una idea. Eso también sería lo más importante. Y digo, creo que dices consejos tan concisos y tan correctos, o sea, tan exactos, por así decirlo, porque realmente cuántas veces, como tú lo decías ahorita al final, te dicen, esa idea no es buena, esa idea como que no me convence. Pues sí, tal vez esa persona que le estás compartiendo tu idea no le convence, pero chances si le preguntas al vecino o al de enfrente, te va a decir, ¿sabes qué? Esa idea me encanta, ¿no? Entonces, creo que también es no dejarte llevar por todos los comentarios que te dicen, y si te dicen de que no me gusta, pues bueno, investiga por qué no le gusta y de qué manera se puede mejorar, ¿no? Porque digo, tampoco hay que decir, mi idea es la mejor y si me dicen cosas negativas, no las voy a aceptar. Pues no, o sea, se trata que también vayas tú escuchando los demás comentarios y vayas mejorando.
Pues muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo. No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast nuevamente? Y pues adelante. Nada que agradecer, mi Sebas, a ti también por la invitación. Y en mis redes sociales, en Instagram estoy como Gerardo Pocovi, que se escribe P-O-C-O, B chica y latina. Y en específico del podcast es Lo que un Millennial vive. Está disponible en todas las plataformas digitales. Y en Instagram también, como Lo que un Millennial vive. En Facebook también, como Lo que un Millennial vive. Y pues ahí estamos compartiendo contenido que nutre y situaciones de la vida diaria de las cuales constantemente chocamos y debatimos. Así que invitados todos ahí a escuchar experiencias diferentes y ojalá y les pueda aportar un poquito ahí de aprendizaje con experiencias reales. Pues ahí está, nuevamente muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo. Y como ya escuchamos, creo que sí es importante que ahora sí nos demos la oportunidad de dejar que fluya nuestra creatividad, ¿no? O sea, dejar que vaya y que vaya en esa onda en la que, bueno, todo se va a ir dando conforme a lo que queremos, a esas ideas que tenemos en nuestra mente y ponerlas en práctica, ¿no? O sea, ya sé que a veces es difícil, pues, llevarlas a cabo por, no sé, recursos, limitantes, lo que sea, pero tenemos que ver la forma de ponerlas en práctica y que se hagan realidad, ¿no? O sea, que no solamente estén en esa nubecita de una idea que se me ocurrió. Si realmente eres lo bastante creativo o creativa, verás la forma de llevarlo a cabo. Dime tú qué opinas acerca de este tema en mis redes sociales. Te repito, Instagram y Twitter como @sebscience y el Instagram del podcast como @vamos a intentarlo podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets, incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los episodios que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te recuerdo que como ya está terminando este episodio, vayas y lo compartas, pero también vayas y escuches aquellos que te hace falta escuchar de Vamos a Intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.